¿Os atrevéis a hacer un entrenamiento de 4 o 6 semanas para fortalecer la rodilla y eliminar el dolor? Pues quédate y te lo enseño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un reto de 4 semanas para eliminar vuestro dolor de rodilla. Casi todas las patologías de rodilla cursan con debilidad tanto de las estructuras propias de la rodilla, como el cuádriceps y los isquios, como otras estructuras más de alrededor, como puede ser desde el pie hasta la cadera. Así que sea cual sea vuestro dolor, este reto de 4 semanas seguro que os viene fenomenal para eliminar o aliviar vuestro dolor. Además, como vais a ver en este reto de ejercicios, no solo vamos a trabajar la rodilla, sino todo el miembro inferior, ya que queremos darle mucha estabilidad a la rodilla. Hoy quiero hablaros de una pequeña gran revolución en los tratamientos con hipertermia, Bosman. Y es que a pesar de su pequeño tamaño, su atractivo diseño y pesar poco más de 3 kilos, Bosman es una de las máquinas de radiofrecuencia más potentes del mercado. Además cuenta con iluminación perimetral y pantalla LED, 200 vatios de potencia y regulador automático. Con Bosman puedes trabajar indistintamente con electrodos o manguitos y cambiar de uno a otro en cuestión de segundos, lo que resulta increíblemente cómodo y eficaz. Entra en bosman.com y descubre más. Primer ejercicio de nuestro reto de 4 semanas para la rodilla. Como os he dicho, vamos a fortalecer la pierna entera, ¿vale? No solo la rodilla como tal. Así que vamos a empezar por el pie, que es el que nos va a dar estabilidad. Vamos a trabajar el arco plantar. ¿Por qué? Porque como veis aquí, si mi arco plantar colapsa, la rodilla se me va para adentro, lo que llamamos un valgo de rodilla, y eso nos puede generar algún tipo de lesión o algún tipo de dolor, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es fortalecer y asegurar nuestro arco plantar. El ejercicio lo vamos a hacer sentado, que es un poquito más fácil, ¿vale? Y una vez sentados, para que veáis mejor el ejercicio, me voy a quitar un calcetín. Una vez colocados, lo que vamos a intentar hacer es, este arco que tiene el pie de forma natural, vamos a intentar hacerlo más alto, ¿vale? Cosas importantes, no vamos a arrugar los dedos, ni el pulgar ni el resto, ¿vale? Así que vamos a hacer fuerza con el dedo pulgar hacia abajo, ¿vale? Para aumentar este espacio, ¿vale? Tal que así, ¿vale? Ahí vemos cómo el arco se aumenta, ¿vale? Y eso nos va a hacer que la rodilla vaya un poquito mejor alineada, ¿vale? Importante lo que digo, fuerza fuerte con el dedo gordo hacia abajo, ¿vale? Y aguantar siempre un segundito en esta posición del arco ampliado, ¿vale? Y simplemente vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones. Aguantamos un segundito, relajamos, sería 1, 2, así seguiríamos hasta 10, descansamos un poquito y lo repetimos. Importante, tanto en este ejercicio como en todo el reto, los ejercicios siempre vamos a intentar hacerlo con las 2 piernas, ¿vale? No solo con la que nos duele, ya que no queremos provocar desajustes ni desalineaciones. Segundo ejercicio del reto para la rodilla, vamos a trabajar el tibial anterior, ¿vale? Que es un músculo que, aunque sea movilizador de tobillo, nos llega hasta aquí arriba y va a ser importante para la estabilidad de la rodilla, sobre todo de la tibia, ¿vale? Así que vamos a coger una goma. Yo he hecho aquí un poco una configuración casera con unas pesas para agarrar la goma. En casa, si os puede echar una mano a alguien y sujetarla, bien, si no, pues la pilláis con una mesa, con una silla, lo que tengáis a mano, ¿vale? Vamos a colocarnos la goma en el pie, ¿vale? Aquí en la parte de los dedos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es trabajar con el tobillo hacia arriba y bajando muy despacito, ¿vale? Simplemente el ejercicio va a ser este. Vamos a intentar que la rodilla no cambie de posición, ¿vale? Que esté siempre o un poquito doblada o un poquito estirada, pero que el movimiento sea puro de tobillo, notando la contracción por todo este músculo de aquí, ¿vale? Que nos va a dar mucha estabilidad a la rodilla, ¿vale? Así que nada, vamos a repetir este ejercicio 2 series de 10 repeticiones también, ¿vale? Importante lo que os he dicho, al bajar, ir despacito, ¿vale? Que la goma nos lleve el tirón, sino controlar el movimiento en todo momento. Y hacemos 2 series de 2 repeticiones, perdón, 2 series de 10 repeticiones y además, como siempre, con las 2 piernas. Tercer ejercicio del reto, seguimos yendo de abajo hacia arriba, ¿vale? Vamos a trabajar el gemelo. Y el gemelo diréis, si es de tobillo, vale, el gemelo tiene inserciones arriba en el fémur y va a tener un componente flexor de rodilla, ¿vale? Así que nos va a ayudar tanto a flexionar la rodilla como a dar estabilidad y fuerza a la misma, ¿vale? Así que simplemente nos vamos a colocar, yo me he puesto aquí una silla por si el equilibrio me falla un poco, ¿vale? Y simplemente vamos a empezar con los 2 pies, subiendo hacia arriba, bloqueando arriba un poquito el movimiento, la rodilla totalmente estirada y bajamos despacito, ¿vale? Exactamente igual, subimos, bajamos, os lo enseño de lado. Aquí tened en cuenta que si estáis muy bien de forma o tenéis ya una estabilidad un poquito más alta, podríais trabajar directamente solo con una pierna, ¿vale? Pero para empezar, mejor empezamos con las 2, ¿vale? Subimos, bajamos despacito, os lo enseño de espaldas, ¿vale? Y igual, subimos, aguantamos ahí arriba, la rodilla bien bloqueada, bajamos y una más para que quede claro, subimos, venga, aguantamos arriba un poquito, bajamos y vamos a realizar también 2 series de 10 repeticiones
Si lo hacemos con las dos piernas, pues sería suficiente. Si lo hacemos con una, primero con una y luego con otra. Cuarto ejercicio del reto, ya sí empezamos a trabajar un poquito más la rodilla propiamente dicha, ¿vale? Vamos a trabajar el cuádriceps, el músculo de la parte anterior del muslo, ¿vale? Es extensor de rodilla y es muy importante para casi todos los dolores de rodilla. Así que vamos a buscarnos una pared. Yo me voy a apoyar aquí en la espaldera, que la tenemos a mano, y simplemente vamos a venirnos a una posición de sentadilla, ¿vale? Siempre vamos a intentar que sea como mínimo en esta altura, ¿vale? Y como máximo en torno a 90 grados, ¿vale? Dependiendo de vuestro nivel y de vuestra fuerza, siempre sin que aparezca dolor en esta zona de aquí. Y una vez tengamos esta posición de tensión, con el músculo bien duro, vamos a trabajar 30 segundos, ¿vale? 30 segundos aguantando. Si veis que es imposible porque os cuesta mucho, pues podemos hacerlo 15 o 20 segundos, pero lo ideal es progresar hasta 30, ¿vale? Y nada, simplemente son 2 series de 30 segundos manteniendo aquí la contracción y descansando un poquito entre medias. Quinto ejercicio del reto, vamos a seguir con musculatura que inserta en la rodilla, en este caso la parte de atrás del muslo, los isquiotibiales, ¿vale? Vamos a trabajarlos en excéntrico, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Vamos a utilizar una toalla para que deslice sobre el suelo, ¿vale? A intentar hacerlo en una superficie lisa, el suelo que tengáis en casa normalmente suele valer. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a tumbar, ¿vale? Apoyamos los pies en la toalla y desde aquí, apoyando solo los talones, ¿vale? No hace falta que apoyemos la planta entera, vamos a subir hasta un puente glúteo. Y desde aquí vamos a intentar estirar las piernas poquito a poco, deslizando la rodilla, ¿vale? Hasta el final. Volvemos a subir con el culo apoyado, subimos culete por arriba y poquito a poco la toalla deslizando en un movimiento lento y controlado, ¿vale? Cuando empecéis a hacerlo vais a ver que los isquios empiezan a quemar un poquito, ¿vale? Así que perfecto, porque así lo vamos a fortalecer súper bien, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones también, ¿vale? Intentando, sobre todo lo que os he dicho, controlar mucho el movimiento despacio y controlar que las rodillas no se junten ni se separen, ¿vale? Que vayan a la altura de las caderas, ¿vale? Entonces ahí mantenemos el movimiento, despacito, 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 hasta el final, y la vuelta la hacemos siempre con el culete apoyado. Así que hacemos 2 series de 10 repeticiones. Sexto ejercicio, progresamos a un poco más de globalidad, vamos a trabajar musculatura de la cadera, de la rodilla a la vez. Vamos a dar 2 niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Nivel 1 va a ser zancada, nivel 2 va a ser sentadilla búlgara, ¿vale? Que es para lo que tengo aquí esta silla preparada. Zancada, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger, nos vamos a separar un poquito las piernas, ¿vale? En una anchura en la que estemos cómodos, y desde aquí vamos a bajar despacito hasta tocar el suelo y volver. ¿Que os molesta que no llegáis hasta el suelo? Podéis poner una toalla, un cojín o lo que sea y acabar el movimiento un poquito antes, ¿vale? Pero va a ser un movimiento muy lento y controlado. Importante el torso, que no se nos eche hacia adelante, ¿vale? Que baje lo más recto posible, ¿vale? Este sería el nivel 1, y el nivel 2 vamos a utilizar una silla, ¿vale? Intentar que no sea muy alta, y lo que vamos a hacer es, vamos a apoyar el pie, una anchura en la que estemos cómodos y estables, y exactamente igual. Vamos a bajar hasta abajo, ¿vale? Y subir poquito a poco, ¿vale? Intentando que el tronco esté lo más recto posible y que sea un movimiento siempre muy lento y controlado. Vamos a intentar llegar a tocar el suelo. Si vuestra silla es muy alta, como es mi caso, no hace falta que lleguéis, y aunque las 2 rodillas trabajen, tanto la de adelante como la de atrás a la vez, a la mitad cambiamos de pierna, ¿vale? Así que serían 2 series de 10 repeticiones en cada pierna. Séptimo ejercicio, seguimos de abajo arriba, ahora vamos a trabajar la cadera, ¿vale? Vamos a trabajar el glúteo medio, muy importante para dar estabilidad de forma lateral a la rodilla, ¿vale? Eso que comentábamos del valgo, igual que lo podemos controlar desde abajo con el pie, lo podemos controlar desde arriba con la cadera. Vamos a necesitar una goma, vamos a cogerla, vamos a extender, ¿vale? Y vamos a pisar más o menos en el medio con los 2 pies, ¿vale? Y una vez desde aquí, estiramos la goma y flexionamos un poquito la rodilla y un poquito la cadera. Y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar pasitos laterales muy cortos y muy controlados, intentando controlar que la rodilla vaya siempre en dirección de la puntera del pie y haciendo fuerza tanto cuando la pierna va como con la otra pierna que recoge, ¿vale? La goma la tenemos que controlar nosotros en todo momento. Y simplemente vamos a realizar 2 series de 10 repeticiones, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Entonces eso serían 2 series de 10 hacia cada lado. Octavo y último ejercicio del reto de 4 semanas, vamos a hacer el puente glúteo, ¿vale? Vamos a trabajar la parte extensora de cadera, que también es muy importante para dar estabilidad a toda la pierna y a la rodilla. Así que nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Y simplemente desde aquí, pies a la anchura de las caderas, ¿vale? Y vamos a intentar subir el culete para arriba y hacer una contracción lo más fuerte posible del glúteo durante 1 o 2 segunditos y bajar despacito. Este sería el nivel 1, hacerlo sin ningún tipo de resistencia, simplemente con nuestro peso corporal. Si nos resulta muy fácil, lo podemos complicar con la goma, la misma que hemos utilizado para el otro ejercicio. Nos la vamos a poner en la cadera y la vamos a sujetar fuerte con las manos. Entonces desde aquí vamos a subir y aguantar un segundito arriba y bajar despacito. Si os resulta difícil, pues podéis quitarle un poquito de tensión a la goma o al revés, meterle un poquito más
y aguantar un segundito de contracción, notando ahí bien fuerte la contracción del glúteo. Cuando lo hagáis con goma, la vuelta, tener cuidado de que no pase esto, sino que la bajada sea lenta y controlada. Y vamos a realizar también 2 series de 10 repeticiones. Y una vez vistos los ejercicios de nuestro reto, vamos con unos cuantos fisioconsejos. El primero, fundamental la constancia, ¿vale? Lo ideal sería trabajar a diario, pero como mínimo vas a tener que trabajar 3-4 días a la semana, porque si no los resultados no van a ser todo lo buenos que deberían. Segundo consejo, trabajar sin dolor. Al hacer el ejercicio no debería doler, ya que si duele vamos a irritar más la rodilla y seguramente tampoco haya muy buen resultado. Tercer consejo, con el paso de las sesiones y de las semanas, lo ideal va a ser ir aumentando progresivamente la resistencia del ejercicio, o bien con gomas, o bien aumentando alguna repetición o alguna serie, para que haya un principio de progresión y el músculo siga cogiendo fuerza. Importantísimo también para las rodillas, mantener el peso corporal. Si nos sobran algunos kilos, es carga extra que está soportando la rodilla y no nos va a venir nada bien. Y el último fisioconsejo, va a ser ideal combinar los ejercicios de este reto con un aumento de la actividad diaria o del ejercicio aeróbico, ya bien sea caminar, un poquito de bici, algo de elíptica, nos va a venir muy bien para oxigenar y vascularizar todo ese tejido. Y hasta aquí nuestro reto de 4 semanas. Solo me queda daros mucho ánimo, ser constantes, ya veréis como si aguantáis a diario entrenando conmigo durante 4 semanas, vuestro dolor de rodilla va a mejorar muchísimo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un like que nos ayuda mucho. Cualquier duda o sugerencia, un comentario intentamos resolverla. Y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de los vídeos que vamos subiendo poco a poco. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.